Las raíces de la fenomenología hay que situarlas en la escuela de pensamiento filosófico creada por Husserl en los primeros años del siglo XX. Según este filósofo, la tarea de la filosofía fenomenológica es constituir a la filosofía como una ciencia rigurosa, de acuerdo con el modelo de las ciencias físico-naturales del siglo XIX, pero diferenciándose de estas por su carácter puramente contemplativo. Como diferencia fundamental de la investigación fenomenológica frente a otras corrientes de investigación cualitativa, destaca el énfasis sobre lo individual y su experiencia subjetiva. La fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad. Es el estudio de la experiencia vital, del mundo, de la vida, de la cotidianidad. Lo cotidiano, en sentido fenomenológico, es la experiencia no contextualizada o categorizada. La investigación fenomenológica es la explicación de los fenómenos dados a la conciencia. Ser consciente implica una transitividad, una intencionalidad. Toda conciencia es conciencia de algo. El estudio de las esencias. La fenomenología se cuestiona por la verdadera naturaleza de los fenómenos. La esencia de un fenómeno es universal. Es un intento sistemático de desvelar las estructuras significativas internas del mundo de la vida. Buena tarde. A nuestro grupo nos correspondió estudiar los aportes del conocimiento científico de Edmund Husserl, Martin Heidegger y Alfred Schulz. Soy Jairo Alberto Cárdenas y ahora mi turno es para hablarles sobre Martin Heidegger. Martin Heidegger nació en 1889 y murió en 1976. Un filósofo alemán ampliamente reconocido como uno de los filósofos más originales e importantes del siglo XX. Estudió filosofía, matemáticas y ciencias en la Universidad de Friburgo. Fue influenciado por su mentor Edmund Husserl. Su pensamiento ha contribuido a campos tan diversos como la fenomenología,
el existencialismo, la hermenéutica, la teoría política, la psicología y la teología. Su crítica a la metafísica tradicional y su oposición al positivismo y la dominación tecnológica del mundo han sido adoptadas por los principales teóricos de la posmodernidad. Durante la Segunda Guerra Mundial participó como miembro activo del movimiento nazi, lo que le generó muchas críticas. El principal interés de Heidegger fue la ontología o el estudio del ser. En su tratado fundamental Ser y Tiempo, intentó acceder al ser mediante el análisis fenomenológico de la existencia humana con respecto a su carácter temporal e histórico. Posteriormente, Heidegger puso énfasis en el lenguaje como el vehículo a través del cual se puede desarrollar la cuestión del ser. Respecto al principio presocrático del pensamiento occidental, quiso repetir la experiencia griega temprana del ser para que Occidente pudiera alejarse del callejón sin salida del nihilismo y empezar de nuevo, una nueva filosofía. Heidegger rechazó completamente el enfoque de la mayoría de los filósofos de Descartes, que habían estado tratando de probar la existencia del mundo exterior. Más específicamente, su rechazo a la fenomenología se produjo cuando consideró ejemplos concretos en los que la relación fenomenológica sujeto-objeto parece quebrarse. Un ejemplo de ello es el de un carpintero experto que clava una madera con clavos. Cuando todo va bien, el carpintero no tiene que concentrarse en el martillo o incluso en el clavo, y los objetos se vuelven esencialmente transparentes, lo que Heidegger llamó listo para la mano. Por lo tanto, es solo realmente cuando algo va mal, por ejemplo, el martillo es demasiado pesado, que necesitamos convertirnos en seres racionales para la resolución de los problemas complejos. La existencia de martillos tiene solamente algún significado y solo tiene sentido en todo el contexto social de la madera, las casas, la construcción, etc. Lo que Heidegger llamó estar en el mundo, ser en el mundo. En cuanto al existencialismo, a Heidegger se le considera un fundador del existencialismo. Sin embargo, rechazó con vehemencia tal asociación, al igual que había rechazado la fenomenología de Husserl, sobre todo porque su análisis de la ontología se basó en un análisis del modo de existencia de los seres humanos individuales. Sin embargo, sus obras como Ser y Tiempo y ¿Qué es metafísica? Fueron sin duda una gran influencia sobre Jean-Paul Sartre, y sobre todo en su Ser y Nada, cuyo título es una alusión directa al ser y tiempo de Heidegger. Después de la Segunda Guerra Mundial, Heidegger tuvo un nuevo giro. Comenzó a escribir sobre el comienzo de la historia de la filosofía occidental, el período presocrático de Parménides, Heráclito y Anaximandro, pero iniciando con Platón, como un breve período de auténtica apertura al ser, lo que llamamos la nueva filosofía. En cuanto a la tecnología, para Heidegger, esta tiene un lugar especial tanto antropológico como metafísico. Para Heidegger, la tecnología precede lógicamente y es más fundamental que la ciencia. La visión instrumental que trata la tecnología como un simple medio pierde la esencia de la tecnología. Es una visión que considera la tecnología como neutral y como algo subordinado a los valores que han llegado independientemente de esta. En este contexto, la solución a los problemas de la tecnología se busca en el intento de controlar y dominar la tecnología. Igualmente, Heidegger estudió la ansiedad. Al principio, él la consideró como una experiencia universal. Se dio cuenta de que los griegos no la experimentaban y por diferentes razones tampoco lo hicieron los cristianos medievales. La sociedad moderna, sin embargo, con su comprensión nihilista tecnológica del ser, conduce al tipo de desarraigo y angustia que causa ansiedad. Así, Heidegger creía que la ansiedad es una enfermedad muy moderna. Además, él creía que la modernidad es una época única de la historia en que tenemos una conciencia de la historia misma, y esencialmente hemos llegado al final de la filosofía, habiendo probado y descartado todas las permutaciones posibles del pensamiento filosófico, lo que Heidegger describió como nihilismo. El lenguaje, para Heidegger, fue una preocupación muy importante. Se convirtió casi en su obsesión dentro de su obra posterior. En su opinión, el lenguaje no era un constructo arbitrario, ni fue inventado simplemente para corresponder o describir el mundo exterior.
Para Heidegger, el vocabulario, un conjunto como metáforas, modismos y toda la construcción del lenguaje, activamente nombra las cosas en el ser y puede tener un efecto poderoso y proactivo en el mundo. Para Heidegger, fueron los poetas, no los filósofos, ni sacerdotes, ni científicos, quienes fueron la vanguardia de la humanidad y su esperanza para el desarrollo futuro. Su obra, una vasta obra. Los últimos trabajos y más importantes de Heidegger incluyen Sobre la esencia de la verdad en 1930, El origen de la obra de arte en 1935, La construcción del pensamiento vivo en 1951, La introducción a la metafísica 1953, La pregunta respecto a la tecnología 1954, ¿Cómo se llama el pensamiento? 1954, ¿Qué es la filosofía? 1956, En el camino al aula, 1959, y El fin de la filosofía, 1964. Una grandiosa y vasta obra producida por Martin Heidegger, un gran filósofo del siglo XX. Por su atención, mil gracias. Estimados, les habla Mercedes Castillo. Voy a continuar con Alfred Tutsch. Sociólogo y filósofo austriaco de origen judío, introductor de la fenomenología en las ciencias sociales. Exiliado desde 1933, llegó a Estados Unidos, donde pudo integrarse en la nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York. Se inspiró en Henry Bergson, en la Escuela Vienesa de Economía y en el pensamiento de Husserl, de quien fue discípulo directo. Su obra, poco conocida, ha impactado en la teoría sociológica contemporánea a partir del enfoque etnometodológico. Fenomenología por Tutsch. Algunos de los conceptos fundamentales son realidad social, mundo de vida, situación biográfica, donde permite comprender cómo unos mundos experienciales privados singulares pueden ser trascendidos en un mundo común. A Tutsch se le atribuye la introducción de la fenomenología en las ciencias sociales, sobre la ciencia social en una significación amplia de la palabra. Era profundamente respetuoso de la práctica científica real y produjo una clasificación de las ciencias, postulados metodológicos explicados para la ciencia empírica en general y para las ciencias sociales específicamente, y aclaró conceptos básicos para la sociología interpretativa en particular. Caracterizó su enfoque en términos de lo que Husserl llamó la fenomenología constructiva de la actitud natural. Parece haberlo considerado suficiente para sus propósitos científicos teóricos, aunque también comprendió claramente la fenomenología trascendental. En la filosofía de Tutsch de las ciencias sociales hay tres temas principales: definir su región, aclarar sus categorías y articular sus postulados. Su filosofía: descubrir cabalmente las presuposiciones, estructura y significación del mundo del sentido común. Su tarea central: concretar una filosofía de la vida mundana o una fenomenología de la actitud natural. Formas rutinarias de existencia en el mundo cotidiano, existencia mundana, un ciudadano de la República de la vida cotidiana, como hombres de sentido común que vivimos en el mundo cotidiano, obtener una fundamentación racional de la vida cotidiana. En este esquema vemos cómo se resume, según Alfred Tutsch, el problema de la realidad social. El mundo del sentido común, situación biográfica, acervo de conocimiento a mano, coordenadas de la matriz social, intersubjetividad, el aquí y allí del ego, el alter ego, predecesores, contemporáneos, asociados y sucesores, acción, interpretación subjetiva del sentido, definición de la situación, horizontes de acción, proyectos y roles, motivos por qué y motivos para, fragmentación, significatividad, las realidades múltiples, la realidad eminente, la epogea de la actitud natural, la ansiedad fundamental. Respecto a la teoría de la ciencia, en la teoría de la ciencia de Tutsch,
como también podría llamarse, la preocupación es enfáticamente con los conceptos básicos y los postulados del pensamiento científico per se. Lo que es particularmente interesante sobre la posición de Stutzsch es, sin embargo, su reconocimiento de que los científicos culturales o sociales reflexionan regularmente sobre esos mismos temas, es decir, que ellos también se dedican a la teoría de la ciencia. Esto hace posible la discusión de conceptos básicos y metodología entre científicos y filósofos. Una de las interrogantes básicas de Alfred Stutzsch es ¿dónde y cómo se forman los significados de la acción social? Para Stutzsch, la realidad es un mundo en el que los fenómenos están dados, sin importar si estos son reales, ideales o imaginarios. El estudio de la vida social no puede excluir al sujeto. Este está implicado en la construcción de la realidad objetiva que estudia la ciencia social. El elemento central es entonces el fenómeno sujeto. El enfoque de Stutzsch parte de la necesidad de analizar las relaciones intersubjetivas a pesar de las redes de interacción social. Alfred Stutzsch explicita sus propuestas en La fenomenología del mundo social, en 1972, donde ha tomado como punto de partida para su análisis de la estructura significativa el mundo tanto a la fenomenología de Husserl como a la sociología comprensiva de Weber. Por tanto, la teoría social fenomenológica de Stutzsch es una ciencia de los fenómenos de la intersubjetividad mundana, por lo que un análisis de las estructuras del mundo de la vida puede interpretarse como una sociología general de la vida cotidiana. Cuevas, en su tesis doctoral sobre la fenomenología de la acción social de Stutzsch, expone que este destacado representante pretendió elaborar un análisis de los conceptos metodológicos de la ciencia social. De este modo, elaboró una teoría original y coherente que fructificó en su principal obra, La construcción significativa del mundo social. En esta etapa de su pensamiento, se advierte que Alfred Stutzsch no era un sociólogo weberiano, no era filósofo bersoniano y tampoco un fenomenólogo husserliano. Sin embargo, su teoría sería impensable sin las influencias de Weber, Bergson y Husserl. En su madurez intelectual, nuevas influencias condujeron a Alfred Stutzsch hasta una fenomenología del mundo de la vida, desde la que es capaz de afrontar problemas de especial relevancia tanto para la ciencia social como para la fenomenología. La fenomenología ha tomado tres rutas que son relevantes para las ciencias sociales. El primero es el de Stutzsch y sus seguidores, que es esencialmente no empírico. La segunda es la etnometodología, que está solo remotamente relacionada con la fenomenología. Y la tercera, y la tal vez más conocida, es la integración de la fenomenología en las principales ciencias sociales. No obstante, la fenomenología ha incursionado en algunas ciencias como la física, especialmente en el estudio del fenómeno de las partículas subatómicas. El estudio del comportamiento de las mismas ha generado un sinnúmero de teorías y bases científicas para el entendimiento del cosmos y la física de las partículas. Como consideraciones finales, tenemos que la fenomenología, tal como se ha analizado, es la experiencia vital del mundo de la vida, de la cotidianeidad, es la experiencia no contextualizada o categorizada. Significa la primicia que otorga a la experiencia subjetiva inmediatamente como base del conocimiento, así como el estudio de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos. Analizamos a los precursores de la fenomenología. Edmund Husserl, la intersubjetividad se estudia en el mundo social. Martin Heidegger, la interpretación de la interacción social. Y Alfred Stutzsch, la comprensión pasa a ser una estructura fundamental del ser humano. A pesar de lo controversial de su vida por su relación con el nazismo, que no fue muy clara,
Heidegger fue reconocido con méritos por plantear ideas sobre el hombre y el mundo, las cuales han servido para numerosas interpretaciones filosóficas acerca de la existencia. Husserl, dentro de sus aportes se conocen el libro de la filosofía de la aritmética, en el cual sostuvo la hipótesis de que las leyes matemáticas tienen validez independientemente de cómo el pensamiento llegue a formularlas y a creer en ellas. Su obra más influyente fue Ideas, una introducción a la fenomenología pura. Como ya se mencionó, Schutz fue considerado como el introductor de la fenomenología, inspirado en Henry Bergson y Edmund Husserl. En medio de su inconformidad, decidió darle un significado más profundo a su vida y lo logró cuando decidió trabajar sobre la sociología fenomenológica.